así. Mire, eh, 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 todavía esto tiene tiempo, como les digo, 2 semanas, ¿no? No lo van a presentar la próxima semana, porque todavía no están matriculados, no sabemos, no han de acá a 2 semanas yo coloco la fecha de presentación del informe. Pero vayan avanzando porque ya tienen alguna teoría ya acabada hoy día, que hemos hecho en teoría, ya tienen algo para ir avanzando esto. Mire, ¿qué es lo que tienen que hacer? Mire, los objetivos. Dice, diseñar un conversor back, ¿no? Que trabaje en modo de conducción continua. Y hemos visto eso, cómo trabaja en modo de conducción, con las especificaciones proporcionadas. Diseñar. O sea, ahí tenemos que seleccionar un inductor, un capacitor, una resistencia de carga, con las especificaciones. Ahora, ¿qué especificaciones? Acá están las especificaciones. Mire lo que nos dan. En la entrada vamos a tener una tensión de entrada mínima de 24, tensión de entrada mínima de 24, una nominal de 28 y una máxima de 32. ¿Se da cuenta? Mire, o sea, la entrada está variando de 24 a 32 voltios. O puede variar, dicen, puede variar. Y la nominal es de 28. La salida tiene que ser de 12 voltios. Punto. Ahí no tiene por qué variar. 12 voltios. Para cualquier caso. La frecuencia de conmutación 100 kHz. Máxima corriente de salida 10 amperios. Y mínima corriente de salida 1 amperio. Esta corriente nos indica la potencia del conversor. Mire, la máxima potencia sería 12 por 10, ¿no es cierto? Porque vamos a tener 12 de la salida y 10. Sería 120 vatios, la máxima potencia. Y la mínima potencia de 12 por 1, 12 vatios. O sea, la potencia va a variar desde 12 vatios hasta 120 vatios. Entonces ahí tenemos que seleccionar una carga para esa potencia. Y el ripple es de 0.01 voltios de salida. Es la variación del voltaje de salida, ¿no? Ripple también llaman, es de 0. O sea, 1%. Eso ya lo hemos visto también, cómo seleccionar el capacitor para esta variación. El pre-lab, o sea, ¿qué nos indica? Bien, diseñar el conversor BAR con las especificaciones dadas anteriormente y determinar los valores de todos los componentes y parámetros del conversor, operando en modo conducción continua, usando las ecuaciones de diseño proporcionadas en la tabla A1 del apéndice, el texto de referencia, el que hemos visto. Ahí están las ecuaciones. O sea, no necesitan ustedes ecuacionar, sino ahí les dan unas ecuaciones para calcular todos los parámetros, todos los componentes. Diseño rápido, dice. Nos ponen ahí un punto, diseño rápido. Dice, asumir una eficiencia del 85%. Vamos a asumir una eficiencia del 85%. L y seleccionamos L, 40 micro. Un ESR de 0.05. La resistencia mínima de 1.2 ohmios, la máxima de 12 ohmios. La D mínima de 0.441, la nominal, la máxima. Un capacitor de 100 microfaradios con un SR del capacitor de 50 miliohmios. Todo esto ya usted ya conoce, ¿no? Sus datos del Ahora mire, fíjese del MOSFET. El MOSFET de potencia debe ser de canal N, el IRF 150. Ya nos está indicando con qué MOSFET van a trabajar. El BDSS del MOSFET es de 100 voltios, la máxima
tensión de trabajo, digamos, del MOSFET, 100 voltios, del IRF 150. La máxima corriente que soporta es de 40 amperios. Su resistencia no es de 55 mili. Todo esto trabajando a 25 grados centígrados, temperatura ambiente. C0 es la capacitancia y salida del MOSFET de 100 pico y el BT de 4 voltios. Ya saben, todos estos parámetros ya nosotros hemos estudiado, ya conocen. Si no, revisen su teoría del MOSFET, ¿no? Que hemos visto en la primera parte. El voltaje, este es el voltaje umbral, ¿no? 4 voltios. El diodo es un MUR 1060. Tiene 60 voltios de voltaje rompimiento y una corriente máxima de 20 amperios, corriente media. La resistencia en directa es 25 y el voltaje en directa es de 0.4 voltios. Esos datos son datos proporcionados por el fabricante, o sea, esto no se ha inventado nadie. Si ustedes chequean el IRF 150 van a encontrar estos datos, sino que acá se les está colocando para que no estemos buscando, ¿no? Esos parámetros. Mire, aquí dice, diseñar el conversor back. Diseñar el conversor back significa seleccionar un capacitor, seleccionar un inductor, seleccionar un interruptor que soporte las corrientes mínimas y máximas y todo eso, ¿no es cierto? De acuerdo a las especificaciones dadas. Pero en la parte 4 dice diseño rápido. Ya está asumiendo el valor de 40 microhenrios. Aquí 100 para el capacitor 100 microfaradios, etc. Entonces, se está contradiciendo. Primero les piden diseñar, o sea, seleccionan el valor del inductor y del capacitor y de todo el resto. Y después dice, asuman estos valores, como que ya está diseñado el sistema, ¿no? Entonces, ustedes a mi parecer, este es el diseño rápido. A mi parecer, ustedes tienen que diseñar aparte, con otros valores de inductancias, con otros valores de capacitancias. Probablemente el MOSFET no. El MOSFET usen este porque ese es el que está presente en el ORCAD, ¿no es cierto? No tienen que, no vamos a buscar MOSFET o vamos a trabajar con MOSFET que están en la librería del ORCAD. No vamos a trabajar con MOSFET, con modelos matemáticos que nosotros vamos a elaborar, como lo hemos hecho en la primera parte. No, solo vamos a trabajar con MOSFET que ya está, porque si trabajamos con MOSFET que nosotros elaboramos, probablemente no vamos a tener los resultados satisfactorios, o sea, porque nuestros modelos son muy, muy simples. El que hemos hecho son muy simples. Usamos ya los MOSFET que están ahí, por eso aquí ya no hay necesidad de cambiar. Igual, con el MUR 1060 me parece que hay que ver en el ORCAD, debe estar ese MUR ahí presente. ¿Ya? No hay necesidad de generar un modelo para el diodo. Entonces, pero el valor de la inductancia, el valor de la capacitancia, el valor de los D, eso ustedes me parece que deben diseñarlo. ¿Ya? Hay que encontrarlo, tal como hemos visto en la teoría, para que trabaje en modo de conducción continua. ¿Ya? Esa teoría lo vamos a terminar el martes que viene. Ahí ya va a estar bien claro cómo diseñar en modo de conducción continua, cómo diseñar en modo de conducción discontinua. Y ahí tenemos que terminar eso bien, pero pueden ir avanzando el diseño. Ahora, aquí nos dan ecuaciones, ecuaciones ya proporcionadas por el autor, ¿no? de esta guía. Por ejemplo, dice, la función de transferencia de el estado estable del conversor es MVDC B0 sobre BI. Esto está tal como está en el libro. O sea, si ustedes abren, ¿dónde está el libro?
Vamos al primer laboratorio. Este es el primer laboratorio. Esto está en inglés, ¿ves? Es el conversor este es el bus, ¿no? El back, el back. Primero vamos a desarrollar nosotros el back. Back. Este de acá vamos a hacer primero nosotros. Porque empezamos la teoría con eso, ¿no? Esto es prácticamente lo que está acá en inglés, lo tenemos en español sino que he juntado dos, ¿no? Ahí están los datos, miren, los mismos. Ahí están los de las especificaciones, son las mismas. ¿Ya? Lo que quería indicarles era, no sé qué estábamos viendo ahorita, simulación, procedimiento. Ah, ya, las ecuaciones. Aquí está. Estoy utilizando aquí la misma nomenclatura, si se dan cuenta, la misma nomenclatura del libro. ¿Ya? Pero, ¿qué es para nosotros, según lo que hemos visto en teoría? ¿Qué es el MVDC? La relación B0 sobre BI. Es el D, es la razón cíclica. ¿Ya? Eso tienen que relacionar. La teoría que nos da aquí el libro con relación a lo que nosotros estamos utilizando está presente, solo que con otra nomenclatura. La relación B0 sobre BI es igual a D, así nos ha salido en el back. Esa sería la función de transferencia en DC. Función de transferencia en DC, en estado estable. Voy a... está mejor. Es la función de transferencia en estado estable del conversor en DC. Hay otra función de transferencia en AC. Eso lo vamos a ver después. Ahorita todavía no, ¿no? En DC. Es B0 sobre BI. Ahora, mire, la eficiencia lo define el conversor, está definido de esta manera. Donde NN es todo esto. Y DN es todo esto. ¿Ya? Aquí, esto no hacemos en teoría. ¿Ya? Porque la eficiencia en teoría es 1. Porque imagínense si no tomamos eficiencia 1, vamos a tener que desarrollar estas ecuaciones, en teoría. ¿Ya? Y es bien complicado. Es bien complicado porque el circuito va a crecer mucho. No nos va a alcanzar el tiempo para hacer el análisis de este tipo con la eficiencia diferente de 1. Entonces, por eso nosotros asumimos 1 en teoría. Con eso se simplifica bastante el cálculo. ¿Ya? Pero para el laboratorio, no, porque en el laboratorio vamos a medir eficiencia. Por lo tanto, estas ecuaciones deben estar generadas en el libro de teoría. Si desean, pueden ir a revisar eso, pero es bastante complicado, si se dan cuenta aquí. Estas mismas ecuaciones son las que nos proponen. Está en el libro, ¿no? ¿Ya? MVDC es el D, BF, voltaje en directa, BCO, voltaje, está con los parámetros del transistor, del MOSFET, del diodo, del inductor. Acá debe estar presente el ESR, el ESR del inductor y el ESR del capacitor. Aquí lo colocamos como RL minúscula y RR minúscula C. Aquí debe estar presente. Aquí está, ¿ve? RC y el R minúscula L, aquí está. ¿Ve? Entonces, estas ecuaciones están en base a esos circuitos, ¿no? Que es muy complicado. Entonces, no, bueno, si desean, ahí en el libro debe estar todo el análisis de esto. Si no, simplemente tómenla como ecuaciones. Ya más adelante, cuando hagan un trabajo más serio, ya pueden ver de dónde han nacido. Pero en realidad son circuitos eléctricos, estas ecuaciones salen de circuitos eléctricos, pero a la L pónganle una R en serie, a la C pónganle una R en serie,
Eso es. ¿Y cómo crece el circuito? Bastante. De ahí salen estas ecuaciones. ¿Ok? Ese es ¿ya? Entonces, mientras no es necesario, simplemente pueden transcribirlas y encontrar el valor de NN y de DN, que vendría a ser la eficiencia del conversor. Entonces, miren, el MVDC, incluso nosotros el MVDC lo habíamos visto como una D, ¿no? Es el ciclo de trabajo, es lo que les decía. Pero aquí el MVDC lo define como D por el N, por esta eficiencia que es la N, ¿no? Por eso le digo, el N para nosotros en teoría es 1, por eso que el MVDC coincide con el ciclo de trabajo. Pero en este caso ya no es 1, lo multiplican por la eficiencia para conseguir el MVDC. ¿Ok? Esto es la función de transferencia del conversor con pérdidas. ¿Ok? Eso cambia por el procedimiento. Una vez que hayan seleccionado, ya tengan el valor de L, de C, de R, etcétera, 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 construyen el circuito que está acá. Este es el back, el interruptor, la tensión de entrada, el inductor, el diodo, el R, el L, etcétera. Todo ya tienen los valores y lo construyen. Esto en ORCAD. ¿Por qué? Le repito en ORCAD. ¿Por qué? Porque esa es mi deficiencia. ¿No es cierto? En cambio, el PESIM ahí la eficiencia es 1. No hay, no hay pérdida. Entonces, lo que nosotros hacemos en teoría sí debe coincidir con lo que nosotros eh, simulemos en PESIM. Ahí sí debe coincidir, así como hemos visto en el semestre pasado, ¿no es cierto? Ya, pero aquí estamos utilizando ya elementos reales. Entonces, ya no va a coincidir estos cálculos, ¿no? Entonces, por eso que utilizamos el ORCAD y no el PESIM. Muy bien, ahí tienen entonces. El conversor dice hay que simularlo con los valores nominales y con la RL mínimo. Ahí está todos los pasos, todos los pasos. Conecte la fuente, pulse, etcétera, etcétera. Todo, les da todo para seleccionar en el ORCAD, setear la simulación, hasta qué tiempo, el paso, el time step, todo. Yo he encontrado acá todos los datos que son necesarios. No está faltando ningún dato para la simulación. Y luego plotear, o sea, obtener, ¿no? La tensión de compuerta VGS, la tensión de salida B0, la corriente, la potencia de salida. Eso también se puede medir en el ORCAD. Realice un zoom solo para visualizar la región en estado estable. ¿Se acuerdan que nosotros cuando simulábamos al inicio el proceso transitorio ocurría porque todos los elementos están descargados, ¿no? Nosotros no analizamos en teoría, no hacemos análisis, no hacemos diseño para modo transitorio. Todo lo vemos en la región estable. Por lo tanto, acá bien claro dice, realice un zoom solo para visualizar la región en estado estable. Entonces, todos sus resultados tienen que sacar de la región estable, no del transitorio. Observe que la corriente, mire lo que dice acá, interesante. Observe que la corriente del inductor, esto está traducido, ¿ah? No es que si ustedes ven el libro, está exactamente lo mismo. Lo que dominan el inglés, capaz van a traducirlo de otra manera, pero a mi parecer es esto lo que quiere decir el autor. ¿Ya? Mira lo que dice acá. Observe que la corriente del inductor y asegúrese que esté en modo de corriente continua. Si la corriente no está en modo de corriente continua, incremente el valor del inductor y repita la simulación. En el paso 5 nos indica eso.
¿Ya? ¿Por qué razón, si ya nosotros lo habíamos diseñado en modo de corriente continua, por qué razón cuando lo simulamos, puede que esté en modo de corriente discontinua? Por los elementos reales que estamos introduciendo al circuito. Pueda que pase al modo de corriente discontinua. Si eso sucede, incremente el valor del inductor y repita la simulación. O sea, tenemos que pasarlo al modo de corriente continua de todas maneras. No podemos trabajar en... Si eso sucede, entonces hay que incrementar el valor del inductor. Pero si el diseño está bien realizado, no es necesario eso. Entonces, por eso les indico acá en los pasos iniciales, cuando les pide diseñar y les dan estos valores, mejor ustedes diseñen su circuito e encuentren su propio valor de inductancia, su propio valor de capacitancia y con eso trabajen. El SR del inductor pueden asumir este mismo valor porque no es necesario irse a un manual para buscar el SR del inductor. Porque esto en los manuales de inductores les proporcionan. Asumamos estos valores que deben ser valores prácticos. Y el ESR del capacitor, ese sí lo pueden obtener del manual, porque capacitores sí tenemos la EPCOS, donde les pueden proporcionar la ESR. Si no, asuman este valor también de la resistencia de 50 miliohmios para su valor, para su calculado, ¿no? Para su valor calculado. Dice, para las formas de onda antes mencionadas, medir el valor medio, el pico a pico, el valor medio, máximo del voltaje, ya es medir simplemente eso. No se olviden colocarlo eso en tabla, en una tabla, ¿no? Todas las mediciones. No por acá, por allá, en una tabla resumir todas las mediciones. No es necesario ponerlo todo aparte. Asegúrese que los valores sean aproximados o iguales a los especificados. Claro, porque una cosa es medir y otra cosa vas a las especificaciones y si resulta que no concuerda con el valor. Entonces, está mal pues, la simulación. Tienen que volver a hacer la simulación tiene que coincidir, sean aproximados en su defecto iguales. Si es igual, en buena hora, ¿no? Pero deben ser aproximados. Repetir los pasos anteriores para otra tensión de entrada, para otro de min, esto ya es simplemente cambiar los valores, ¿no es cierto? Simulación para determinar pérdidas de potencia y su eficiencia. Acá viene ya el cálculo de pérdidas y de cuánto vamos a perder. Nosotros habíamos asumido una eficiencia del 85%, ¿no? Al inicio. En base a eso hemos hecho todos nuestros cálculos con una eficiencia del 85%. Cuando nosotros simulemos, pueda que esa eficiencia sea mayor, sea 90, 95. Mejor. Cuando ustedes diseñan, asumen una eficiencia. Yo voy a asumir una eficiencia del 90%, pero si lo construyen y obtienen una eficiencia mayor al 90%, por ejemplo, 95%, no van a decir, pucha, lo que he hecho está mal. No, pues, no, 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 no. O sea, en buena hora, si están obteniendo mayor eficiencia, ese diseño que han obtenido está mejor que el que ustedes han asumido inicialmente, ¿no es cierto? Entonces, es mejor. Pero si les da al revés, han asumido 85 o han asumido 90 y resulta que los cálculos les dan una eficiencia del 80, 70%, este diseño está mal, ¿no es cierto? Ni siquiera lo asumido se está cumpliendo. Eso van a tener cuidado cuando hagan determinar las pérdidas de potencia y su eficiencia. ¿Ya? Esto es simulado, medir los valores medios de potencia, valores.
Así como hemos visto en teoría, nosotros reemplazamos todos las señales pulsantes por su valor medio. De igual manera, el simulador, cuando obtiene el valor medio, está reemplazando o está obteniendo, perdón, el valor medio de esa corriente pulsante, de esa tensión pulsante. Y la potencia también es pulsante o puede ser pulsante. ¿Se da cuenta? Por eso acá le pide medir la potencia media también. ¿Ya? Ahora, si no es pulsante, pues va a coincidir con el valor de la potencia continua, ¿no es cierto? Es la misma, pues. Si no es pulsante, es la misma. Pero siempre acá dice valores medios, porque puede ser pulsante, etcétera. Esto es medir. Entonces, toda esta parte B significa tomar el instrumento del simulador y medirlo, nada más, ¿no es cierto? Y ver las pérdidas. ¿Ok? C, eficiencia del conversor en función del voltaje de entrada en condiciones de carga liviana y carga y a full la carga. Esta parte C, D y E, estas tres últimas, estos tres últimos puntos, ya vienen a ser un, un cálculo teórico. Nada tiene que ver con la simulación. La simulación solo es la parte A y B, todo con la simulación. Esta C, D y E ya es teoría. ¿Qué significa? Acá les están ya indicando qué es lo que deben hacer, ¿no? Pero, por ejemplo, en el punto 1 dice, defina la ecuación de eficiencia en MATLAB o MATCAD. Ya, acá, a partir del C, D y E, tienen que utilizar el programa o el MATLAB o el MATCAD, cualquiera de los dos, el que más domine. ¿Qué vamos a definir? Ya son ecuaciones. También define todas las especificados y valores de los componentes. ¿Cuál es la ecuación de eficiencia? Vamos a ver. Es esta. Eficiencia. NN sobre DN. Donde N es todo esto y DN es todo esto. ¿Correcto? Esa es la ecuación de eficiencia. Entonces, lo que vamos a hacer acá es definir esta ecuación en MATCAD o en MATLAB. Esto ya no es simulación, ¿no es cierto? Ya no vamos a utilizar el ORCAD para hacer esto. Esto en ORCAD no entra. Eso ya lo hemos hecho el semestre pasado, ¿no es cierto? Cuando hemos hecho cálculos y hemos obtenido curvas de los cálculos. Es eso lo que vamos a hacer, es lo que se va a hacer en el punto C. Dice, defina la ecuación de eficiencia. Reemplaza el término en la ecuación de eficiencia. Bueno, acá ya están los pasos que tienen que realizar para graficar para realizar diferentes gráficas para diferentes cargas. Para carga liviana y para full carga, o sea, con carga, con carga nominal, pues sería la full carga. No pueden, la carga liviana se refiere a la potencia, cuidado con eso. La carga, o sea, la potencia de nuestro conversor está de 12 vatios hasta 120 vatios. Una carga liviana puede producir más de 120 vatios, puede producir 200 vatios, 400 vatios, ¿no es cierto? ¿Ya? Eh, hay que tener cuidado en eso. No van a superar los 120 vatios. Y luego hay que hacer todo esto ya es trabajo en MATLAB o en MATCAD, cualquiera de los dos, los pasos para graficar las diferentes curvas de eficiencia para diferentes cargas. En la parte D dice eficiencia del conversor, esto también ya corresponde a la eficiencia del conversor en función de la corriente de salida. La parte C era en función de la carga. La parte D es la eficiencia del conversor en función de la corriente de salida. Lo mismo. Hay una ecuación, definir y luego trazar las curvas.
Y el último es la función de transferencia del conversor en función del ciclo de trabajo. Igual, tenemos una ecuación, hay que cambiar los valores y ejecutar para diferentes. Seguramente vamos a tener acá 2, 3, 4 curvas, ¿no? Esto. Y acá dice siempre, bueno, acá está, grafique las curvas de la función para las diferentes cargas en la misma figura. Ahí le está indicando, ¿no? No usen diferentes figuras, una sola figura, ahí grafiquen todas las curvas. Y use la leyenda o label para diferenciar las curvas. Entonces, aquí está todo indicado. Eso es lo que he estado leyendo. Está muy bien está estructurado estos laboratorios para simulación. Todo, ya no van a tener problemas del semestre pasado donde había que decidir algunas cosas, ¿no? Había que tomar criterios en algunas definiciones. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, aquí no, aquí está todo ya, todo paso por paso y ya no creo que haya problemas, o sea, no van a tener problemas, digamos, de definir algunos criterios. Y finalmente las preguntas, ¿no? Hay que contestar estas preguntas. Entonces, eh, como conclusión, tenemos objetivos, tenemos especificaciones, tenemos prelab y el diseño. En la teoría están las ecuaciones que vamos a utilizar. Nada más. ¿Correcto? Entonces, ya no definan qué es el back, que el back era una cosa así, que si yo lo utilizo o para qué lo utilizo o para, ¿cómo se llama esto? Las aplicaciones que lo tiene. Y llenábamos nuestro informe con una teoría que de 10 páginas o 20 páginas. Ya no hay. Acá todos es diseño y resultados, nada más. ¿Ya? Entonces, eso tomen en cuenta para su informe. ¿Ya? No estén colocando cosas que no les voy a revisar, ni los voy a leer. Simplemente ustedes colocan a veces en su informe para que sea más abultado el informe o no, por gusto es. Lo vamos a desechar toda esa información que no sirva. Solo coloquen lo que se les está pidiendo acá. Todos esos resultados. Ejemplo, dice, eh, por ejemplo, ¿no? El diseño indica el valor del inductor y del capacitor. No van a colocar ahí cómo han hecho el cálculo del inductor. Simplemente la fórmula del inductor, L es igual a tantos, y ponen los valores les va a salir el valor de la inductancia. No es necesario hacer el desarrollo teórico, a eso me refiero. ¿Ah? Se supone que eso ya lo han hecho en teoría, ya no hay necesidad de repetirlo acá. Si está mal esto, es porque la teoría es la que está fallando. ¿Eh? Las mediciones en un cuadro colocan todas sus mediciones, su cuadro de resumen de mediciones. Y eso sus gráficas, una gráfica y las curvas que correspondan con su leyenda o sus labels, ¿no? Se acabó. Eso es lo que se va a revisar, eso es lo que se les está pidiendo acá. ¿Ya? El resto ya no. Entonces, esa sería la diferencia de de nuestros laboratorios a los que veníamos haciendo anteriormente. Ahora, los apéndices, sí es necesario siempre usar, siempre y cuando lo vean por conveniente, ¿no? Para colocar sus programas o las simulaciones, ¿no es cierto? Nada más. Eso sería, no sé si tienen alguna pregunta. Esta estructura de laboratorio que hemos visto ahora se repite para el siguiente, para el siguiente, para el siguiente, para el siguiente y para todos los laboratorios. Se va a repetir. Por lo tanto, lo que les estoy indicando ya no lo voy a repetir. Lo voy a repetir para los otros grupos, por supuesto, ¿no? Pero ya no para ustedes, ¿no? O sea, ya conocen, ya saben. Hablemos ahora del laboratorio.
¿Qué cosa vamos a hacer? ¿Cómo es? ¿Cómo he calculado? ¿Cómo calculo? Esas cosas quiero que me pregunten en los laboratorios, ¿no? ¿He calculado o cómo calculo el inductor o cómo lo voy a estructurar o cuánto porcentaje voy a colocar para pasar de un modo a otro modo, etcétera? Eso ya en teoría se va a quedar claro cómo diseñar. Ahorita no hemos visto, ahorita hemos visto cómo trabaja en modo de conducción continua el back, nada más, ¿no? Pero cómo diseñar en modo de conducción continua todavía no lo hemos hecho. Entonces, eso lo vamos a completar el día martes, en teoría, el diseño de los convertidores, porque eso entraría en el examen, ¿no? Pero la diferencia de la teoría, le repito, de la teoría con el laboratorio está simplemente en la eficiencia, nada más. ¿Ya? El resto es lo mismo. No tomamos en cuenta, o la eficiencia en teoría es uno, por eso no tenemos esas ecuaciones que hemos visto ahorita. ¿Ya? En laboratorio, imagínense sacar esas ecuaciones. Complicado, ¿no es cierto? Entonces, mucho tiempo necesitamos para eso. Entonces, el laboratorio sí toma en cuenta una eficiencia que es diferente de uno, nada más. ¿Ya? Así es como, entonces, lo cuelgo esto y los del grupo A y B ya pueden ir desarrollando sus planillas, ¿no? Su planilla de MATCAD, su planilla de MATLAB, si van a trabajar con MATLAB, o el. Mira, les voy a mostrar yo tenemos tiempo, 11:07, 11:30, ¿no? O sea, tenemos 10 minutos o 20 minutos. Mire, yo les recomiendo más trabajar en MATCAD que en MATLAB. Aprender el MATCAD no es muy complicado. Eso lo pueden, en una semana lo pueden voltear, porque eh, incluso es mucho más fácil que el MATLAB. No hay necesidad de muchos comandos. Es gráfico, es una matemática gráfica, ¿no es cierto? Y para lo que la precisión que nosotros queremos este, encontrar, o sea, la precisión que nosotros queremos en nuestros resultados, no es muy preciso, no requerimos de mucha precisión. El MATLAB sirve para eso. El MATCAD, cuando le pones mucha precisión, cuando le exiges precisión, demora mucho en calcular. Entonces, no es necesario mucha precisión, por lo tanto, se puede aplicar el MATCAD. Aquí yo tengo un ejemplo, por ejemplo, del MATCAD. Del MATCAD. En MATCAD, ¿no? En MATCAD. ¿Cuál es la diferencia con el MATLAB? Bueno, pone, todo acá es este es un proyecto del control. Esto está mal, esto no corresponde. Este es un proyecto del circuito de control de un convertidor, de un rectificador trifásico. Esto es más o menos lo que tienen que hacer, lo que vamos a hacer en la monografía también, un poco adelantando eso. Vean, bueno, este es simplemente una figura, ¿no? No hay nada que ver ahí. Es una figura en forma de diagrama de bloques. Miren, en el punto 2 yo defino todos mis datos del conversor. Por ejemplo, 2 kilovatios de potencia, 600 voltios de salida, el voltaje de la red 220 eficaces, la frecuencia de red 60 Hz. No uso unidades porque en control nosotros utilizamos los valores, no unidades. Pero si desean pueden colocar acá unidades. No hay, el MATCAD soporta eso. En la frecuencia de conmutación, yo defino acá todo prácticamente lo que esto en el laboratorio, especificaciones, ¿no? Esto, las parámetros, las especificaciones de nuestro conversor. Mínima tensión, todo esto iría en este punto. Yo defino ahí mi potencia, todo.
Aquí hago mis cálculos, algunos cálculos que necesite, por ejemplo, qué resistencia de carga voy a colocar, qué valor de D voy a utilizar, el inductor y el capacitor lo puedo hacer después. Ya todo, qué valores necesito, corriente de pico, de entrada, etcétera. Aquí estoy en el punto 4, estoy calculando el inductor. Entonces, vean ustedes acá, solo coloco la fórmula que yo he obtenido en mi análisis teórico que hice, ¿no es cierto? Ahí tengo una fórmula y yo solo coloco eso. ¿Ya? Cálculo del capacitor, igual. La fórmula nada más. Una vez que tengo mi inductor y mi capacitor, ya ese sería acá viene ya el proyecto de control, ¿no? Este es para encontrar los polos y ceros, y es otra cosa. Pero en el caso de ustedes, por ejemplo, cálculo del inductor, cálculo del capacitor, ¿qué más necesitan en su diseño? Todos las todas ¿qué se llama? Eh, corrientes, voltajes que soportan los componentes, el dimensionamiento, no, los esfuerzos del transistor, todo está en fórmula. Colocan acá y les va a dar cuánta tensión, cuánta corriente debe soportar el este, todo en fórmula. ¿Listo? Ahí pueden colocar todo eso. Entonces, ya tienen sus resultados aquí en MATCAD. ¿Ya? Simulan y lo verifican con los resultados que están en el MATCAD. ¿Se da cuenta? Es más fácil eso. Por ejemplo, yo quiero cambiar aquí a un kilohertz, perdón, a un kilovatio nada más mi potencia y inmediatamente todos mis resultados aquí van a variar, ¿no? O sea, lo ajusta para un kilovatio todos los resultados, ¿no? Esto es mejor porque, o sea, yo lo veo más que el MATLAB, porque el MATLAB, ¿qué sucede en el MATLAB? No tenemos esta presentación. Tenemos que ingresar las ecuaciones, tenemos que ingresar todo con un formato dado, ¿no? Y no nos muestra los resultados. Cada vez que nosotros necesitamos ver algún resultado intermedio, necesitamos decirle que nos visualice. En cambio, aquí nosotros podemos definir, como todo lo tenemos en fórmula, podemos definir los valores o las fórmulas y nos muestra, o sea, podemos visualizar cómo está cambiando todos los resultados. Por ejemplo, voy a trabajar con un voltaje de 110 voltios y me lo ajusta todos mis resultados para 110 voltios. El inductor va a tener otro valor, el capacitor otro valor, en la carga debo colocar 180 ohmios, el voltaje pico es de 155 voltios, la corriente pico que voy a tener es de 6.5 amperios en la entrada, la variación de la corriente del inductor de 1.3, etc. ¿Se da cuenta? Y ahí tengo todos los valores ya para el simulación. En la simulación simulo y lo único que verifico es si que coincide estos resultados calculados con la simulación. Si coinciden, perfecto, mi informe. Hago el informe. eh, esto lo puedo poner en la parte de anexos. Todos los cálculos que he hecho en anexos, lo coloco y se acabó. Entonces, por decir, a ver, señor, usted, ¿cuánto inductancia, cómo le ha salido, cómo ha tenido esta inductancia? En anexos está la fórmula. Se acabó. Vamos a la fórmula, ahí está, esa es la fórmula con la que he obtenido esa inductancia. ¿Y de dónde he obtenido esa fórmula? En el análisis teórico que realizamos, ¿no? No es necesario colocar en el informe. Ahora, si está mal esa fórmula, entonces los resultados no van a coincidir. Ya, esa es la forma de ver que su cálculo está bien, que la simulación coincida con los resultados calculados.
Y ahí es indudable que esa fórmula que usted ha colocado está funcionando. Esa es la forma de ver que el cálculo que usted ha hecho está funcionando. Ya, eso es lo que tenemos que hacer. Acá esas fórmulas de eficiencia que hemos visto, donde están las fórmulas bastante extensas, estas fórmulas se pueden ingresar también en el MATCAD, ¿no? Aquí se puede definir. Y se puede graficar también, así como estamos, a ver, oye, todo se puede hacer aquí. Aquí tenemos gráficas, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto corresponde a gráficas de control, pero de esta manera se puede graficar también lo que nos pide el, el, este, el programa del, del la guía, lo que nos pide la guía, ¿no? Graficar la eficiencia en función del ciclo de trabajo, etcétera, etcétera. Todo eso se puede hacer y esto lo colocan los resultados, más bien las gráficas, eso lo pueden colocar en la parte de adelante, en resultados, ¿no es cierto? Como hemos visto el semestre pasado. Y esta hoja donde han hecho todo ese cálculo en apéndices. Se acabó. Eso es lo que vamos a calificar ahora. Eso, ya no tanto su teoría, ya no tanto su procedimiento de cálculo, nada de eso. Solo resultados. Por eso yo recomendaría, digamos, usar el MATCAD en lugar del MATLAB. Pero si desean el MATLAB también se puede hacer esto que hemos visto, también se puede hacer, ¿no? Pero necesita mayor programación. Eso ya depende de ustedes. ¿Tienen alguna pregunta? Ninguna. Muy bien. Entonces, no sé si algo más quieran. Pues a ver, lo que voy a colocarles ahora más tarde en el DUTIC es lo siguiente. Eh, este, algunos trabajos para su monografía, para que vayan estructurando su monografía. Luego les voy a colocar el este de información del back, del bus, eso que les he enseñado, y del back bus. Y también la guía de laboratorio. ¿Ok? Ustedes hagan sus grupos, ustedes pónganse en el horario que corresponda y en la y me entregan el primer informe de acá a 2 semanas. Bueno, yo les voy a poner la fecha. De una vez voy a generar también la fecha de entrega para el primer laboratorio. En el primer laboratorio que entreguen, ahí van a estar los nombres y a qué grupo pertenece. Y eso lo voy a colocar yo en el registro. ¿Está bien? Y a partir del siguiente laboratorio que tengamos, los voy a ir llamando de acuerdo a lo que han puesto en su informe. Y se acabó. No hay más. Eso sería, ahí quedaría todo. Y tienen que realizar lo que corresponda a ese grupo, ¿no? Ya no se puede cambiar después. ¿Ya? Eso es todo. Ya tienen ustedes ahora, si la escuela nos manda otra que estos son del grupo A, estos son del grupo B, estos son del grupo C, eso lo vamos a tener, lo voy a tomar como referencia nada más. No va a ser, eso no va a valer, digamos, ¿no? Lo que va a valer es lo que ustedes me van a proporcionar. El número, el grupo y el grupo de personas y en qué grupo están, en
en qué grupo de laboratorio, en el A, en el B, en el C o en el D. Yo en base a eso voy a hacer mi asistencia y todo el registro de control y sus notas también van a ser generadas de acuerdo a lo que me proporcionen ustedes. ¿Ya? Eso sería. Así quedaríamos entonces. Bueno, si no hay más preguntas, si no tienen alguna duda, vayan avanzando. Sí, sí, sí. Ah, no, ingeniero. Bueno, como ya iba a finalizar, le decía para que pare Ah, ya, 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 ya. Pararemos eso. Ujú. Sí, eso tienes que decirme, si no lo voy a dejar grabando y